necesitas ser ultra, mega, locamente productivo para lograr tus sueños, tal vez cambies de opinión. ¿Has visto, por ejemplo, no sé, al escritor Paulo Coelho imprimiendo, encuadernando millones de libros que vende alrededor del mundo? No, no es a lo que se dedica. Vamos a la clave de si necesitas ser más productivo o no, que dice que el 80% de la riqueza mundial está en manos de solo 20% de la población. Basado en la ley de Pareto o la ley de 80-20 del italiano Vilfredo Federico Pareto, falleció en 1923 en su libro Cours de Economie Politique. Muy seguramente lo dije mal y decía básicamente que 20% de los propietarios tenían el 80% de las tierras y el 80% de los propietarios solo poseían el 20%. Economistas, científicos y personas de todo tipo han comprobado esta ley de Pareto en muchas áreas, no solamente a quién tiene más tierras o menos tierras o quién es más rico o no. Ejemplo, en una empresa 20% de los defectos afectarán el 80% de los procesos o 80% de las ventas vendrán del 20% de clientes específicos que tú tienes en estos momentos. 80% de tus resultados vendrán del 20% de tu trabajo. Aquí está la clave. El 20% de tu trabajo generará el 80% de tus resultados. ¿Y cómo tomar ventaja de esto? Me di cuenta de algo grande. Quería lograr mis sueños, pero casi todo era un distractor. Estoy hablando de, no sé, 15, 20 años atrás, desde mis hábitos hasta mi rutina, hasta mi forma de pensar, honestamente. Dije, cierto, no se trata de ser más productivo. Pareto me está diciendo básicamente que solo utilizo 20% de la capacidad de mi día, de mi semana o lo peor, de mi año. Y dije, ¿y si usáramos más del 20%? Descubrí que estaba desperdiciando mucho tiempo, hábitos que no me llevaban a ningún lado. Lo que descubrí es que necesitamos enfocarnos en qué estábamos haciendo en ese 80% que no generaba mucho, que no producía mucho. Dije, ¿y si ocupamos no el 20%? Dije, ¿qué tal si usáramos el 40%? Entonces vamos a producir 160% de resultados. Vamos a exceder en resultados. Y entonces empezamos a duplicar resultados, triplicar, cuadruplicar en todas las áreas de nuestra vida, dependiendo de dónde enfoques esta ley de Pareto. Mis resultados ya no serían del 80%. Si le meto solo el 20%, sí van a ser del 80%, pero si le meto el 40%, van a ser del 160% o mínimo el 120, 130, 100. Era hora de investigar en qué invertía mi 80% que no estaba generando. Me olvidé de, no, hay que ser más productivos y hay que producir más y más metas y hay que hacer, si hago 10 cosas al día, hay que hacer 50. No precisamente. Empecé a hacerme estas preguntas básicas, por ejemplo, ¿en qué invierto el 80% de mi tiempo, capacidades, de mis habilidades, de mi productividad al día? Tenía hábitos para nada productivos, no sabía lo que quería, era eso caía, todo eso caía dentro del 80% que no producía. Entonces empecé a ver que no se trataba de ser más productivo, se trataba de atacar la franja del 80% en la cual estaba desperdiciando mucho tiempo, energía, dinero y de todo. Entonces empecé a atacar este 80%, empecé a poner rutinas en mi día, empecé a ser estratégico, qué cosas quería lograr cada día. Para eso necesitaba saber qué quería lograr en 3, 5, 6 meses, 2 años, 5 años. Ok, entonces me senté a escribir, primero a pensar, a decidir y luego a escribir. ¿Qué es lo que quería lograr? Por muy loco que se viera. Me encanta hablar en público, estoy hablando de hace muchos años, me encanta hablar en público. Quisiera yo ayudar a las personas, quisiera, wow, leí este libro de Dale Carnegie, leí los primeros libros, ¿no? Que leí, Napoleon Hill y todos ellos, y wow, tienen las claves de la vida y mucha gente no sabe, no sabía cómo iba a entregar esa información o cómo iba a ayudar a las personas, pero sabía que eso quería. Entonces me puse esos objetivos súper grandes, ni siquiera sabía que existía la palabra coach ni nada de esto en aquellos tiempos. Para que te des cuenta, en aquellos tiempos no existía ni Netflix, YouTube estaba en sus inicios, Facebook también por ahí apenas andaba, ni siquiera tenía cuenta de Facebook ni redes sociales. Puse metas grandes a 2, 3, 4, 5 años y de ahí ya tenía la claridad
para ponerme una rutina en el día, para saber las pequeñas cosas que iba a hacer a diario que me acercaran a donde quería llegar. ¿Qué nuevas habilidades necesitaba desarrollar? Entonces, en ese espacio del 80% que estaba desperdiciando mucho de mi día, de mi capacidad, de mi tiempo, ahí entraban, en esos tiempos entraban las nuevas habilidades que necesitaba desarrollar. Empecé a adueñarme de mis mañanas. Empecé a ver que no era muy productivo, que perdía mucho tiempo, hasta las 11, 12 del día, así como que me activaba, ¿no? Para empezar a producir cosas que me iban a llevar a mis sueños. Entonces lo que empecé a hacer es que empecé a acumular todas estas rutinas, todos estos hábitos como, no sé, ejercicio, meditar, anotar las metas del día de hoy o de mañana, revisar mis proyectos más grandes. Entonces empecé a adueñarme de mis mañanas y hasta el día de hoy, desde las 11 o 12, 11 de la mañana, 12 del día es cuando me meto al trabajo técnico, por así decirlo, pero toda la mañana es planeación, estrategia, meditación, reflexión y también unos hábitos muy, muy, muy cortitos como, hey, vamos a checar correo, 10 minutos, ¡pum! Va. Pero ya la cuestión técnica de hacer el trabajo duro, por así decirlo, empieza de las 11 de la mañana, 12 del mediodía, pero para ese tiempo ya avancé a muchísimas cosas, tanto a nivel personal como a nivel de negocio. Entonces, eso es algo que te voy a recomendar. Aduéñate de tus mañanas. Punto número 2, por así decirlo, es que elimina o deja de hacer más cosas del 80%. Ejemplo, yo me di cuenta que en mi 80% del tiempo checaba todos los WhatsApp, todos los chistes que me enviaban, todos los grupos donde estás. Solución, me salí de los grupos o simplemente ignoré los mensajes. Checaba todas las notificaciones, las de Facebook, las de YouTube, las quité absolutamente todas. Inclusive quité las notificaciones del banco. Todas, absolutamente todas. No quiero saber exactamente qué sucede a cada minuto en el Twitter, en el Face, en las redes sociales. No me interesa porque yo tengo mis propias prioridades. De todas maneras, de alguna manera me voy a enterar y yo ya decido y filtro mentalmente si es algo que sirve para mis objetivos o no. Porque sé que si empiezo a distraerme, sé que le estoy otorgando más poder a ese 80%. Y es que aquí la clave no es que te preocupes tanto por el 20% de productividad que tienes, porque eso ya lo hace. El punto es que te preocupes en la parte del 80%. ¿Qué tanto tiempo estás desperdiciando? Por ejemplo, yo solía checar todas las estadísticas de mis equipos favoritos o pudiera ver un juego por semana. Dejé de verlos. Simplemente dejé de verlos. Y utilizo 1 o 2 días a la semana para ver resúmenes de 5 a 10 minutos. Y sabes qué, tengo las mismas estadísticas y no tengo que checar las estadísticas a diario y ver todos los juegos de mi deporte favorito e invertir 2, 3 horas viendo. Yo sé que es una experiencia. Ejemplo, no me pierdo las finales. A mi hijo le gusta el fútbol. Bueno, cuando juega su equipo en el mundial o algo así o finales, nos sentamos a ver el juego. No soy un cavernícola que se mete a una cueva. Hasta este punto no es hacer más cosas. De hecho, es quitar, es eliminar o modificar. En cierto momento de mi vida tomaba 2 horas para comer. Fue algo que eliminé, fue algo que quité, fue algo que modifiqué cuando supe esta ley de Pareto. En cierto momento de mi vida, te hablo cuando tenía, no sé, unos 24 años, me tomaba aproximadamente 3 horas ir al gimnasio, hacer ejercicio y venir del gimnasio. Al menos de la forma no muy productiva como yo lo hacía. Entonces dejé de ir al gimnasio y empecé a aprender cómo hacer ejercicio desde casa. Y me gustó porque hoy por hoy invierto, hay veces que hago 2 veces ejercicio al día y en la mañana puedo invertir 40 a 60 minutos haciendo ejercicio, unos 5 días, 5 o 6 días a la semana. Y en la tarde, si traigo un poquito de energías, hago otros 15 a 25 minutos de ejercicio. Es absolutamente todo el tiempo que le dedico. Absolutamente. O puedo un día optar por solamente hacer de 15, 20, 25 minutos de ejercicio. Muy enfocado. Sé cuáles ejercicios voy a hacer y listo. Y si todos los días la serie, la película, y está bien si te quieres relajar, quieres llegar a tu casa a ver una película de Netflix con tu familia y disfrutar juntos el momento, no estoy diciendo que esté mal, pero si tú estás en otra etapa de tu vida donde quieres lograr algo grande, quieres emprender o no tienes tiempo a hacer ejercicio, yo a veces me pongo a estirar y mi familia está viendo una película o mi hijo y estoy ahí conviviendo con ellos con un tapete de yoga en la sala y me pongo a estirar y listo. Puedes optar por cosas raras como las que yo hago o puedes optar por simplemente eliminar. Y eliminar no para siempre, puedes eliminar ver películas de 8 de la noche a 11 de la noche, si te fijas 9, 10, 11, ya fueron 3 horas, puedes optar por 3, 4 meses no hacerlo.
y enfocarte en tu proyecto que tienes en este momento. Número 3, nuevos proyectos van a emerger. ¿Y por qué? Porque vas a tener más imaginación y claridad para hacerlos, porque estás utilizando ya no el 20% de tu capacidad, estás al 30, al 40, aunque llegues al 38% de tu capacidad, aunque llegues al 35% de aprovechamiento de tu tiempo del día o de la semana, créeme, van a suceder lo que algunas personas llamarían milagros. Pareciera que empecé a hacer más cosas en menos tiempo, pero es que no es cierto, es que simplemente estaba utilizando el mismo tiempo que tenía y decía que no a los distractores. Número 4, mi pregunta, ¿te conformas solo con el 20% de tu capacidad? Si quieres cambiar, tienes que comprometerte no al 20%. Ahora que ya sabes esta clave, tienes que elevar tu porcentaje de enfoque y concentración al día. Si quieres lograr otro tipo de objetivos, necesitas hacer este análisis de qué es lo que hay en tu 80% que no estás aprovechando bien. Decide ir eliminando cosas, cambiando hábitos, generando otro tipo de rutinas. Analiza tu 80%, el 20% está ahí, el 20% estás bien, palomita. El 80% es donde tienes que ser bien honesto, bien humilde y decir, estoy fallando aquí. No, y no vas a duplicar tu resultado, vas a cuadruplicar tus resultados. Te va a llevar meses, no en 3 días. Vas a empezar a ver progreso en 2, 3 días, 2, 3 semanas, pero te va a llevar meses o tal vez un año o más en empezar a ver otro nivel de resultados, no al doble, no al triple. Yo te aseguro que hasta cuádruple de resultados. Tu mente ya no va a estar distraída cuando hagas este análisis de tu franja del 80%. Lo más importante es que vas a dejar de hacer cosas que no son importantes. Por eso hay tanta frustración, infelicidad, falta de gozo. Hay aplicaciones, inclusive. ¿Cuánto tiempo estás en el celular al día? Que han salido estos teléfonos tontos o dumb phones, creo que le llaman. Básicamente es como si no trajeran redes sociales para llamadas, mensajes de texto y bye. Hay un montón de estrategias de cómo te obligues a concentrarte y a sacar más capacidad. Básicamente lo que haces cuando utilizas más del 20% de tu capacidad es que entras cada vez más a tu zona de genialidad. Como Paulo Coelho, lo que hace todo el día es escribir, 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 escribir. Y por eso genera tantos libros. No necesitas ser más productivo. Necesitas revisar tu 80%.